La gracia del arrepentimiento y su misericordia. Quiero invitarlos a buscar 1 Timoteo 1, 13 al 16. Este pasaje es el pasaje de memorización de la próxima semana, entonces lo escogí para que cuando lo volvamos a ver durante la semana, recordemos lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra acerca en este pasaje. 1 Timoteo 1, 13 al 16. Creo que es del 12 al 15, pero aquí hay un poquito más. Bueno, dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Primero veremos la gracia para un pecador, en segundo la abundante gracia y en tercer lugar la gracia mostrada en paciencia y misericordia. Según Wikipedia, el apóstol Pablo se encuentra en la lista de las 100 personas más influyentes de la humanidad. La vida del apóstol Pablo, su conversión, su obra, no se nos narran aquí en este pasaje para darle un mérito a él. El mérito lo tiene Jesucristo. Él es el que tiene el mérito. Cristo fue el que lo llamó en su propósito eterno. Un día camino a Damasco, convirtió a aquel fariseo, perseguidor de la iglesia, enemigo del reino de Cristo, para ser usado como un instrumento, así llevar el evangelio a toda Asia Menor y cumplir la promesa que el Señor había dado de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Este verso es usado en la Confesión de Fe de Londres, capítulo 15 del arrepentimiento, párrafo 4, para recordarnos que la gracia del arrepentimiento no es solo en el momento de la conversión, sino durante toda la vida. Durante toda la vida. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo a Timoteo. A Timoteo él lo considera como su hijo, pero un hijo en la fe. Este hombre, el apóstol Pablo le dice que se quede en Éfeso, cuidando el rebaño de Cristo, y ahí defienda la verdad del evangelio. Y entonces Pablo le recuerda la utilidad de la ley. Si nosotros vemos en el versículo 8, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque hay quienes la podían usar de forma ilegítima. Entonces él dice: no, hay que usarla legítimamente. Y aquí explica la ley y para qué es el propósito de esa ley. Pero también habla de aquellos que podrían despreciar ese evangelio. Y el versículo 11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley y el evangelio nunca están en contra. Y entonces, al relatar esto, el apóstol Pablo, la ley de Dios, al recordarlo, al recordar el evangelio, inmediatamente cae sobre él el recuerdo de cómo fue él salvado. Por inspiración del Espíritu Santo, entonces él escribe aquí, podemos decir, su testimonio y cómo era su vida antes de conocer a Cristo, conociendo a Cristo y lo que ahora él vive para Cristo. Entonces, en primer lugar, la gracia para un pecador. La vida del apóstol Pablo antes de llegar a Cristo se nos cuenta principalmente en el libro de los Hechos, y cómo él perseguía a aquellos que andaban en el camino, refiriéndose a Jesucristo, al camino. Y su propósito era llevar a los cristianos a la cárcel. Sinceramente, él lo hacía sinceramente creyendo que él servía a Dios haciendo esto, pero estaba sinceramente engañado. Y hay personas que son así, pueden estar sinceros, pero engañados. Y él creía que hacía las cosas para celoso de las cosas de Dios. Dice Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios,
como hoy lo sois todos vosotros. Así, celoso de Dios, de la ley, de los mandamientos. Recordemos que Pablo, o Saulo en ese momento, era un fariseo. Entre los hombres que se podían decir que eran maestros de la ley, maestros de Israel, estaba este hombre, Saulo de Tarso, seguidor, según él, de las leyes de Dios, pero realmente estaba en contra de ella. Él no se veía como un pecador, como alguien contrario a los mandamientos de Dios, sino que él decía que los cumplía. Pero al igual que todos los hombres, era un vil pecador, estaba perdido, era un enemigo de Dios en su mente y en sus obras. Ahora Pablo está recordando esto y han pasado muchos años desde aquel día en que el Señor apareció a Pablo camino a Damasco. Y el Señor le mostró que le iba a ser necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Pablo no reconoce entonces ningún mérito en él, en eso que pasó en aquel día camino a Damasco. No dice algo como, el Señor me necesitaba. Yo le iba a ser muy útil al Señor. Yo estaba entre los mejores maestros de Israel. Yo le respondí al Señor en el camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor por eso me está usando, porque vio en mí la disposición y mis calificaciones como maestro. No es de esta forma que el apóstol Pablo cuenta su testimonio, sino más bien totalmente de otra manera. El versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué terrible cuando muchos piensan en cuanto a su conversión, que fue Dios que vio algo en ellos y que los usa porque iban a ser muy necesarios para el reino de Cristo. Hay cantos que hablan de eso, ¿verdad? Dios está buscando hombres de valor. Somos pecadores. Y que le dieron al Señor la oportunidad de hacerlos útiles. Pero en la confesión de Pablo no se dice esto. Él inicia entonces con un gracias, reconociendo que no había mérito en él, sino que toda la gloria es para Cristo. No era digno de la salvación ni del llamado para servirle, pero Dios lo levanta de su condición caída y lo aparta para él. Saulo en aquel entonces era esclavo del pecado, era esclavo del diablo, como lo dijo Cristo a otros judíos como él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa era la condición espiritual de Saulo. Pero entonces en un momento el Señor lo liberta, lo hace su esclavo y lo pone a su servicio. Es interesante que Pablo aquí en este verso no dice me llamó al apostolado, sino me llamó al ministerio. Y la palabra ministerio ahí usada es la palabra diáconos o a la diaconía, podríamos decirlo. Pues todos somos llamados a servir a Cristo. Todos los que hemos sido salvados debemos entenderlo así. Somos llamados a servir a Cristo. Y así permaneció el apóstol Pablo hasta el último de los días. De hecho, él habla de esta manera en cuanto a su apostolado. Él dice en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. No soy digno de esto. Pablo entonces inicia su confesión de pecados, sí. El versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Señala su boca, blasfemo, alguien que habla maldades, que desea dañar a otros con sus palabras. Los que son así también están llenos de toda mentira y odio. Esto fue lo que hicieron los hombres con Esteban, el primer mártir. Podemos buscar Hechos capítulo 6, versículos 8 al 11. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 11.
Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así se veía el apóstol Pablo, un blasfemo. Pero también habla de sí como un injuriador, es un sinónimo de insolente. Es alguien que busca herir con sus palabras. También se usa para personas violentas. El apóstol Pablo habla de este tipo de personas como aquellos sobre los cuales está el juicio de Dios. Busquemos Romanos 1, Romanos capítulo 1. Versículos 30 y 32. Dice así, Romanos 1, versículos 30 y 32. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese tipo de personas es la que se habla ahí. También Pablo confiesa que era un perseguidor. Esa palabra solo es usada aquí en el Nuevo Testamento. Me pareció interesante, solo aquí se usa esa palabra, así como está en el griego, perseguidor. En Hechos 8:3, y Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Todos estos pecados, especialmente cometidos contra los creyentes, contra todos los que confesaban a Cristo, él deseaba la muerte de los discípulos de Cristo. Porque así fue con Esteban. De hecho, cuando Esteban fue apedreado, él consintió en su muerte. Él deseaba la muerte de todos aquellos que seguían a Cristo. No solamente era llevarlos a la cárcel, y para eso se dirigía a Damasco, para encarcelar a los cristianos. Quería destruir a todos los seguidores de Cristo, pero al hacerlo, él estaba contra Dios mismo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora Pablo ve su pecado y confiesa su pecado. Confiesa su pecado. Hace poco aprendimos un himno titulado Refugio de este pecador. No sé si lo recuerdan. Y en la segunda estrofa dice, confieso que culpable soy, confieso que soy vil. Así dice el himno. La confesión de los pecados es parte de la conversión que Dios hace. Él nunca se había visto antes así, hasta que la gracia de Dios lo alcanzó. La confesión no es decir delante de Dios en lo que yo creo que estoy mal. La confesión de los pecados es decir lo que Dios dice que yo estoy mal. La palabra en sí tiene la idea de homologar. Tal vez para los abogados esta sea una palabra muy recurrente. Es comparar, es de acuerdo a la ley de Dios, así soy. Soy un pecador. Y él dice, habiendo yo sido antes, esta es la vida pasada, es la vida que cuando se llega a Cristo es cambiada para siempre. La conversión tiene un antes y un después, la regeneración y la santificación. Nunca más volver a aquellos pecados por los cuales yo ofendí al Señor. Aquí la gracia para un pecador, reconocerse pecador, eso es gracia de Dios. Reconocerse pecador. Él como maestro de Israel conocía la ley de Dios, pero nunca para sí mismo. Y nunca se había visto como alguien que necesitara la gracia de Dios. Podía ver como un hijo de Abraham, pero no entendía que estaba condenado. No se veía como alguien que quebrantara la ley, no se veía como alguien que odiara a su prójimo. Odiar a los que seguían a Cristo
al mismo tiempo odiaba a Cristo y todo lo que se refería a Él. ¿Eran los fariseos hipócritas? Cristo habló de los fariseos de esa forma, hipócritas. Y Saulo de Tarso era un fariseo. No se le veía en las sinagogas blasfemando, pero era un blasfemador. No se le veía injuriando, pero era un injuriador. La hipocresía llenaba su alma y su corazón, y su boca lo demostró. Sus actos de odio lo revelaron, pero solamente el Espíritu de Cristo le mostró su pecado, y entonces él confiesa: yo fui así. No culpen a otro. No fue culpa del Sanedrín. No fue eso. No fue la educación que yo recibí. No fue eso. Yo fui, yo. Así es como él lo declara, yo. Habiendo yo, ese yo que declara: soy pecador. Él dice que cometió estos pecados, los cometió por ignorancia. Pero al final son pecados. ¿Ustedes sabían eso? Aunque uno diga: Señor, es que no lo sabía, pero es que al final son pecados y ofenden al Señor. Pero gracias a Dios que Cristo murió hasta por los pecados de ignorancia. Y cuando nosotros venimos a conocer: oh Señor, yo no sabía que eso era pecado. Perdóname, Señor. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias por esa sangre que nos perdonó, por ese sacrificio hecho una vez y para siempre. La terrible dureza del corazón o el desconocimiento, cualquiera de los dos. Pero gracias a Dios por su gracia para perdonar pecadores. Además, él se declara como un incrédulo. Dice: porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Bueno, la incredulidad es un pecado. No creía en Cristo. No creía en el Mesías que ha de venir. Esta confesión de Pablo está sucediendo muchos años después de aquel momento en Damasco. Y es interesante. Disculpen. Es interesante. Y Pablo no ha perdido la memoria. Pablo no ha perdido la memoria. Él recuerda que él es pecador. Y más adelante va a decir: yo soy el primero de los pecadores, dando a entender cuán grande ha sido la misericordia del Señor. No robó, no se inclinó ante ídolos paganos, no fue alguien que no guardara el día de reposo, pero aún así dice: yo soy el primero de los pecadores. Lo que quiere expresar es su profunda maldad delante de Dios. Otras traducciones lo dicen así: de los cuales el primero soy yo, o yo soy. El primero que pecó, el primero de los pecadores. ¿Quién fue el primero de los pecadores? Si nosotros buscamos en la Biblia. ¿Y Adán? Adán fue el primero. Pero él se está identificando como uno de los primeros. Es porque heredamos la naturaleza pecaminosa. Es porque pecamos en Adán. Se veía a sí mismo como un pecador, como un desobediente, como uno más que merece el castigo eterno. Alguien podría pensar que Pablo quiere decir que no hay otro pecador como yo, pero ya había otros pecadores antes. Y aún después habrán otros pecadores. Simplemente lo que Pablo quiere expresar es que todo aquel que ha sido salvado se ve indigno de la salvación, y que solo la gracia y la misericordia del Señor es lo que hizo posible que un pecador llegue a ser salvo. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Pero todos somos pecadores. Unos pecarán más de esta manera, otros de otra, pero todos pecadores, todos. El que ha sido salvado nunca va a pensar de sí mismo como alguien que tiene los méritos por sí mismo para llegar a Dios, sino como un pecador salvado por gracia. Es necesario este recordatorio a nuestras vidas, recordar lo que éramos sin Cristo,
para que la alabanza sea constante a Dios en nuestras vidas. Confesar el pecado no fue algo de un día. El arrepentimiento seguirá por toda la vida, porque seremos traídos a cuentas constantemente de pecados en los que anduvimos o podremos caer. Pero al mismo tiempo su misericordia al saber que ya fueron pagados completamente por Cristo y que el Señor es fiel y justo para seguir perdonando el pecado de aquellos que lo confiesan y se arrepienten, para no volver al cieno, al pozo del pecado, a las aguas cenagosas, confiando solamente en Cristo y su misericordia. La abundante gracia entonces ahora, la abundante gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Cuánta gracia para un pecador! Todos necesitamos de ella, ya que sin la gracia de Dios nadie será salvo. Pablo ve cuán grande es su pecado, pero aparece algo. Pero, dice, por ignorancia e incredulidad, termina el versículo 13, y aparece el famoso pero. Gracias a Dios por ese pero. Pero, yo andaba en mi vida terrible, pero un día el Señor me salvó. Cambia, un giro total. Ese pero es un pero de gracia, esa gracia que está en Cristo al dar al pecador la salvación que no merece. Y Pablo la llama gracia abundante. En Romanos 5:20 dijo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La salvación siempre ha sido un acto bondadoso de Dios. Es gracia para dar aquello que no tenemos. Sin su gracia no hay salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así dice Tito capítulo 2 versículo 11. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿De qué forma se manifestó? En nuestro Señor Jesucristo. Su gracia. Gracia en ella, promesa cumplida en Él. Gracia desde aquel día en que Adán pecó en el Edén hasta el último día que Dios salve al último de los pecadores. La gracia es un atributo divino. Es una de sus perfecciones. Se habla de ella como el inmerecido favor o amor de Dios. Amor gratuito y soberano para un pecador, al cual le da perdón, lo liberta de la culpa y le da vida. La vida de un creyente comienza con gracia. ¿Y con qué va a terminar? Con gracia. Y de hecho en la mayoría de las cartas comienzan así, gracia, y si al final termina con gracia. Para recordarnos eso, que toda nuestra vida es por gracia. Esa gracia fue la que recibió el apóstol Pablo en Cristo. Y entonces aquellos que reciben su gracia, ¡pum!, brotan dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Fe y amor por Cristo Jesús. Fe y amor por Cristo Jesús. Son frutos de la gracia. No había amor por Cristo ni fe en Él. Pero cuando la gracia lo alcanzó, la fe y el amor se hicieron presentes. La gracia que alcanza a un pecador lo vuelve en amor por su Salvador, abandonando cualquier otro amor. Amor por el mundo y sus cosas. Deja atrás el amor a los deseos malvados para ahora entregarse a Cristo en todo su ser. Amarlo. Amar a aquel que lo amó. Este es una de las evidencias de una vida salvada por gracia. Amor por Cristo, un amor puro, un amor que entrega su ser para vivir santamente para su Señor y servir a aquel que murió y resucitó para salvación. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos amó primero. Primera de Juan 4:19. En lugar de castigo me da paz. En lugar de esclavitud, libertad. En lugar de incertidumbre me da paz. En lugar de muerte me da vida. En lugar de ira, salvación. En lugar de rechazo, perdón. Dice Juan Carlos Rael, un comentarista bíblico, lo siguiente. ¿No crees que la persona que por sus deudas ha estado en la cárcel amará a aquel amigo que de una manera inesperada y sin merecerlo ha pagado todas sus deudas y lo ha hecho su socio? ¿No crees que el prisionero de guerra amará a la persona que con riesgo de su propia vida se infiltró entre las filas enemigas y lo libertó?
¿No crees que el marino que está a punto de ahogarse amará a la persona que se lanzó al mar desafiando el peligro y con gran esfuerzo lo libra de una muerte segura? Incluso un niño podría contestar a estas preguntas, pues de la misma manera y bajo los mismos principios, el verdadero cristiano amará a Jesús. Amará a Jesús. Es la pregunta que le hizo Cristo al apóstol Pedro. ¿Me amas? ¿Y cuál fue la respuesta? Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Tú sabes. Pero el amor tiene un compañero inseparable. ¿Cuál es? La fe. La fe salvadora. El amor y la fe caminan juntos. Donde hay verdadero amor también habrá fe. La fe salvadora tiene conocimiento. La fe salvadora tiene conocimiento. La fe salvadora cree. ¿Qué cree? Cree que Jesucristo es el Señor. Cree que Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. Cree en la misericordia de Dios. Cree, la fe no es esa fe que mucha gente dice, no, la fe tiene conocimiento en una persona, la persona de Cristo. Conocimiento, un conocimiento verdadero. Viene dado por el Evangelio. La fe trae una convicción y una certeza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe también tiene confianza, la confianza de entregarse completamente a aquel que es el Hijo de Dios para salvar. La confianza de que sus promesas son verdaderas cuando dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La confianza de cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Confianza, eso tiene la fe. Conocimiento, confianza. También tiene convicción, la convicción de saber que lo que Dios dice es verdad. Y si Él dice que Él da vida eterna, yo le creo. Una convicción que si Él dice da perdón de pecados, perdón de pecados. Si Él dice eso, yo le creo. Esa es la verdadera fe. Una fe que tiene conocimiento en la persona, que tiene convicción verdadera en las palabras de Cristo y tiene confianza, se entrega verdaderamente al Señor. La fe salvadora no es producto humano, no puede ser desarrollada por el hombre, es una gracia de Dios para un pecador. Pedro, hablando de la conversión de Cornelio y su familia, decía lo siguiente, busquemos Hechos 11, 17 al 18. Hechos 11, Hechos 11, 17 al 18. Pedro está dando un testimonio o está contando el relato de lo que pasó cuando él se encontró con Cornelio y su familia. Voy a leer versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces ellos estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Solo Dios puede hacer esto. La incredulidad se opone a la fe. Dios es fiel y digno de ser creído. Él vino al mundo, Él vino a morir por pecadores. No hay salvación aparte de Él. La fe salvadora es personal, así como el arrepentimiento es personal. La fe cree en la misericordia de Dios en Cristo, que levanta pecadores de su estado, corrupción y esclavitud para darle libertad y vida. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Buscamos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículos 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
Finalmente, la gracia mostrada en paciencia y misericordia. La gracia mostrada en paciencia y en misericordia. Dice ahí, versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. No somos salvos por obras, sino por gracia en su misericordia. Esa misericordia que se mostró en no darnos lo que merecíamos. ¿Cuántos recordamos, verdad? Muchas veces a nuestros padres, cuando nos iban a disciplinar, tenga misericordia, ¿verdad? No me dé lo que yo merezco. Tenga misericordia. Pues no nos dio lo que merecíamos. Porque ¿qué merecíamos? Condenación y su ira. También en paciencia. Hay quienes tienen idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Eso es algo, bueno, casi que diría, eso es una blasfemia y casi que podría decir, ¿verdad? Es irreverente, porque Dios no cambia, Dios sí es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Dios siempre ha sido un Dios de ira y Dios siempre ha sido un Dios de amor, siempre. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y no ha cambiado. Salmo 86:5, pero tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Su gracia también se muestra en su paciencia. Cuánta paciencia de Dios. Él llama una y otra vez al pecador, le muestra tanta bondad. ¿Cuántos han sido testigos de esto? ¿Cuántos han sido testigos de la paciencia de Dios para con muchos? ¿Cuántas veces tus papás, tu amigo o aquella persona te ha hablado del Señor? ¿Cuántas veces has sido invitado a un culto? ¿Cuántas veces has estado aquí? ¿Cuántas veces has sido llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces has pasado por una enfermedad que pudieras haber dicho, yo pensé que me iba a quedar muerto ahí? ¿O cuántas veces has sido librado de un accidente que yo tenía que haber muerto ahí en ese accidente? Y estás aquí todavía. ¿No ves la paciencia de Dios para contigo, siendo un pecador, sabiendo que Dios está airado con el impío todos los días? Pero en su misericordia y paciencia, la Biblia dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, refiriéndose a aquellos que son su pueblo y que Él llamará un día para arrepentimiento. Dios no está atado de manos para salvar. Él salvará, Él es soberano y salvará a los suyos en su momento. No va a permitir que ninguno de los que están elegidos para salvación se pierda. En su momento les concederá salvación. Para que mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Creerán por el poder de Dios. Creerán aquellos que han sido llamados para vida eterna por el poder de Dios. No se perderán. ¿Cuándo sucede esto? Y se mostrará cuando ellos crean. Cuando el momento que Dios tiene determinado para el arrepentimiento y la fe en ellos. El problema es que muchos creen que ellos son soberanos y que pueden elegir a Dios o rechazarlo. El llamado de Dios es eficaz y Él salvará. Pablo fue convertido y salvado y expresó entonces su fe y amor por Cristo, por pura gracia. Ese día llegó en un encuentro personal con el Señor que le llamó. Él escuchó la voz de Cristo. Escuchó la voz de Cristo que le llamó. Confesó sus pecados y Dios le dio nueva vida. El mismo Pablo dijo lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia que ha mandado a los hombres, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan.
eso le mando. Esta es la voz de Dios. Dios dice y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en Él la voz de Dios. ¿Qué consideraciones tenemos de este pasaje para nuestra vida? El 21 de marzo de 1748, un barco va de regreso a Inglaterra. Y ahí va un hombre. Su nombre, John Newton. Era un joven con una lengua profana. Según yo he leído, era tan profano en su palabra que hasta a los más profanos les daba vergüenza. Era una cosa horrible. Su carácter era rebelde. O sea, era cosa seria el hombre. Le trajo terribles problemas en su vida. De hecho, perdió su primer trabajo por su comportamiento inestable. Pasó una terrible adolescencia. Fue reclutado por las fuerzas navales y ahí con el ejército fue todavía más rebelde y estuvo en la cárcel. Lo azotaron, pero siguió terrible. Finalmente terminó en un barco que traficaba esclavos. Y el 21 de marzo de 1748, ahí iba John Newton. Regreso a Inglaterra, llevando esclavos. Pero ese día Dios tenía preparado para este hombre una terrible tormenta. Newton se despertó en la noche cuando su habitación comenzó a llenarse de agua. Mientras corría hacia la cubierta, el capitán lo detuvo y lo asignó a las bombas para ver si podía sacar algo de agua del barco. Y le dijo: si esto no sirve, el Señor tenga misericordia de nosotros, le dijo el capitán. Trabajó en las bombas desde las 3 de la mañana hasta medianoche. Durmió durante 1 hora, luego tomó el timón y condujo la nave hasta la medianoche. Pasó momentos terribles. Alrededor de las 6 de la tarde siguiente parecía que podía haber alguna esperanza en medio de aquella terrible tormenta. Él dice: pensé que vi la mano de Dios a nuestro favor. Comencé a orar, pero no podía pronunciar la oración de fe. No pude acercarme a Dios, ni pude llamarlo Padre. Encontró una Biblia y obtuvo ayuda en un pasaje que está en Lucas 11:13. Esto fue interesante para mí, porque en muchos de los relatos yo había escuchado que este hombre simplemente había sido por la tormenta. No, Dios providencialmente le puso una Biblia ahí. Y hubo un pasaje que leyó, decía así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Razonó: si este libro es verdadero, la promesa en este pasaje también debe ser cierta. Necesito ese mismo Espíritu por el cual fue escrito para entenderlo correctamente. Él se ha comprometido aquí a dar ese Espíritu a los que se lo piden. Por eso debo orar por él. Y si es de Dios, Él cumplirá su palabra. Y Dios en su misericordia salvó a John Newton. Lo salvó en medio de aquella terrible situación al ver su condición como un pecador. En 1772 escribió un himno llamado Sublime Gracia, que fue el que cantamos hace un momento. Interesante fue que le faltaba la música a ese canto y recordó las tonadas de los esclavos negros en el barco. Y entonces este hermoso himno fue publicado 6 años después.
Dios en su paciencia y misericordia tuvo su momento para salvar a un hombre que para muchos era el peor en este mundo: blasfemo, rebelde, desobediente, traficante de esclavos. Pero la historia de John es la misma de todos y absolutamente todos los cristianos, porque todos los cristianos al final tenemos que reconocer nuestro pecado e ir a Cristo. Y necesitamos el mismo Espíritu Santo que tocó a John Newton, el mismo Espíritu Santo. Dios puede ponerte en una situación en la cual veas la fragilidad de tu vida, pero eso no es salvación. ¿Cuántos han pasado por una enfermedad terrible y han dicho: ay, Señor, ayúdame en esta situación? O han pasado una situación familiar: ay, Señor, ayúdame. O cualquier otra situación. Eso no es salvación. Usted realmente necesita un Salvador, y es a Jesucristo. Necesita el perdón que solamente Él le puede dar. Fue la voz de Cristo la que tocó a Pablo, y es la palabra de Dios la que toca nuestras vidas por su Espíritu. No esperes algún evento sorprendente como el de Pablo o como el de John Newton, porque alguna vez esperan algo así. Algunos: ay, a mí me tiene que pasar algo así como ese hombre, o como le pasó al apóstol Pablo. Esas fueron cosas que Dios hizo, excepcionales, y así lo quiso hacer Dios. Pero no esperes eso, porque ya tú hoy estás condenado al igual que ellos, si no crees en Cristo. Sin Cristo no hay perdón ni vida, y tu fin será condenación eterna en el infierno. ¿Qué manda el Señor? Arrepentirse y creer hoy en Cristo. Mira su misericordia y perdón, porque Él sigue perdonando. Su gracia es suficiente para todo pecador, porque Él dice que Él es rico en misericordia. No se le acaba. El mismo mensaje continúa hoy. Es el mensaje de Cristo: arrepentíos y creed el Evangelio. No es tu testimonio lo que salvará a otros. ¿Sabías eso? Este es un hermoso testimonio. El de Newton también es otro hermoso testimonio. Y nosotros no vamos a otros contándoles: quiero contarte el testimonio de John Newton, quiero contarte el testimonio de Pablo. No, eso no salva. Salva el Evangelio para todo aquel que cree. Salva a Cristo. Es el poder del Evangelio para salvación. Oh, que Dios por su Espíritu nos haga escuchar con fe y creer a Cristo, porque esto solamente por gracia. Para finalizar, entre más seguimos a Cristo, más vivimos arrepentidos y alabando su misericordia. Han pasado muchos años, pero muchos años desde que el apóstol Pablo o Saulo fue salvado en aquel día en camino a Damasco. Han pasado muchos años. Y él sigue arrepentido, sigue arrepentido. Mire, y esto hoy para muchos sería: no. ¿Cómo va a ser eso? Esos son pensamientos negativos. No piense así. Perseguidor, blasfemo, injuriador. No, esas son palabras muy negativas. Pensemos en lo positivo. Eso es una de las cosas que se dicen. Otros dicen: no, yo no me tengo que arrepentir de nada, porque todo en mi vida han sido aprendizajes. Esa es otra de las mentiras y los engaños que existen. Ese es el engaño del corazón. El mismo Satanás susurrando a nuestros oídos. Pablo ahora ve claramente. Antes vivía en incredulidad y en ignorancia. Antes no conocía el amor, ni la misericordia, ni la gracia. Pablo ahora vive la mejor vida, la vida en Cristo, la vida de un pecador perdonado y considerando cada día más la gracia del Señor. ¿Cuánta gracia tuvo el Señor conmigo? Hermanos, ¿no deberíamos nosotros pedir perdón por no estar agradeciendo todos los días a Dios por su gracia? Oh Señor, gracias por darme tu salvación. Parece que olvidamos de dónde nos rescató el Señor, olvidamos su gracia y olvidamos alabar su paciencia para con nosotros. ¡Cuánta paciencia el Señor con nosotros! ¡Cuánta!
pero olvidamos. Pablo al final dice, por tanto, después de ver esto, de ver su misericordia, de ver su gracia para con él, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabando a Dios. Hermano, no podemos decir esto como, por tanto, al Rey de los siglos. Eso no se puede decir así. No se puede cantar a Dios en la iglesia. Vida abundante Jesús. No, vida abundante Jesús ofrece. Sublime gracia que salvó a este pecador. Hermano, vieras que yo creo que estábamos cantando antes mejor como iglesia, con más gozo y con más ganas. Y yo espero que esto no sea un reflejo de lo que está pasando en nuestras vidas personales. Falta de agradecimiento. Porque aquí el domingo venimos con todo el deseo para alabar al Señor en su día. Nuestros cantos con gozo y ánimo deben mostrar que estamos verdaderamente agradecidos con aquel que nos mostró su gracia. Cantamos y alabamos a Dios por concedernos arrepentimiento, gracia, misericordia. Pero a veces pensamos que eso fue poca cosa. Fue poca cosa que Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Posiblemente no nos estamos viendo como el primero de los pecadores. Nos consideramos tal vez no tan pecadores. Un verdadero arrepentimiento no quiere volver a sus pecados anteriores. Él dijo, habiendo sido yo antes blasfemo, pero ya no más. No deseamos la vida pasada. Más bien tengamos un corazón arrepentido y pidamos a Dios que nunca seamos endurecidos por el pecado, sino que constantemente vivamos arrepentidos delante del Señor, que es una de las marcas de la gracia de Dios para pecadores. Dios nos conceda vivir así. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia a pecadores. Hemos leído en tu palabra cómo tú salvaste en tu poder a un hombre como Saulo y cómo lo usaste. Nos has recordado una vez más esa gracia a pecadores, ese amor y fe que fluye de aquellos que han sido salvados. Perdónanos, Señor, cuando no hemos estado verdaderamente agradecidos. Perdónanos cuando no vivimos arrepentidos. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú sigues salvando. Porque tú sigues llamando a hombres y a mujeres al arrepentimiento. Porque vendrán otros a quienes tú tienes determinado para darles vida eterna. Permítenos ser una iglesia que alaba con gozo tu nombre. Una iglesia que es sostenida solamente por tu gracia. Te alabamos, esto lo pedimos en tu Jesucristo. Amén.